Amigos, continuamos, estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo, aunque esta nota la grabamos unos minutos antes de salir del aire. Estamos con un vecino, historiador, un conocido de años, iba a decir viejo conocido, un conocido de años, acá en la zona, profesor de historia, entre otras cosas, pero antes de prender la lucecita que estamos en vivo, antes de prender la grabación, le decíamos, che, Eber Freitas, ¿vos te acordás cuando vos vendías autos, entre otras cosas? Y yo no sé mucho la historia de Eber tampoco, porque yo soy un incorporado de las chacras que vine acá. Buenas tardes, gracias por estar acá. Un gustazo, Néstor, un gustazo. Sí, amigo de toda la vida. Yo pedrense desde que nací. ¿Dónde anda el gurí? Bueno, los gurises, tengo dos. Pero vos conocés más a José. José vive en Montevideo. Fue él con nosotros. Sí, en la fue de él, allá, exacto. Él está, ¿sabes de qué? De director del Parque Roosevelt. Ah, mirá vos. Sí, está haciendo un trabajo bárbaro, divino ahí. Él tiene, aparte de su título de arquitecto, tiene una maestría en urbanismo y desarrollo urbano. Y sigue trabajando en perfeccionamiento de sus especialidades, ¿no? Está en pleno apogeo, no llega a 40, segurí. No, pasó los 40. Sí. ¿Ya pasó? Uy, que estamos viejos. No, va a volar. Pasó los 40. Si él pasó, porque nosotros nos quedamos, nosotros no nos quedamos, la cédula corre. Tiene dos nenas divinas, mis nietas, de 8 y 6. Y bueno, vive en Montevideo, pero viene mucho a Las Piedras. Sí, tenés otro hijo más. Y tengo a Ismael, que está por el lado de comunicaciones, arte, en fin, otro andarivel. Está bien. ¿Y vos qué estás haciendo? Y yo soy profe de historia toda la vida, y estoy en mi último año en el IPA, Instituto Profesor de Artigas. Después, no sé, hace, yo qué sé, 20 y pico años trabajo en el IPA. Trabajé 20 y pico años en el Rosé acá, siendo profesor de historia. Acá estamos hablando, para los televidentes que nos están mirando, el Liceo Manuel Rosé Las Piedras. Sí, liceo número 1, el más antiguo. Sí, el más Primero, antiguo. sí. Que ni siquiera se llamaba Rosé en aquel tiempo, se llamaba Liceo de Las Piedras porque era el único que había. Sí, era el único liceo. Después claro, ahí como 5 o 6. Después vino, sí, hay cinco. En el municipio, pero colateralmente, por ejemplo, el 18 de mayo, que antes era Las Piedras. Y bueno, es como de Las Piedras también, y el de Canlán Chico también. O sea, también. En realidad son 7 liceos alrededor. Tiene autonomía, perfecto, pero por ejemplo hay algunos estudios que tienen que venir al Rosé porque no hay en esos liceos la especialidad, digamos, ¿no? Si, bueno, agronomía, quiero hacer esta agronomía, ahí tengo que venir al Rosé, ¿viste? Porque no hay allá, ¿entendés? Sí. Tengo historias que me han contado de cuando ustedes eran niños o jóvenes, de los Galos, de los Alberto Caraballo, de los Catenaccio, de algunos recuerdos de cuando ustedes en Gurici, lo que era el liceo, de la señora de Oroño. Sí, claro. Cuando eran gurises ustedes, ¿sí que? Yo tuve a Dumas Oroño de profe. A Dumas Oroño, sí, a Dumas Oroño. Y tuve en primero a Miguel Ángel Pareja. Mirá vos. En dibujo estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Artes plásticas, todo eso. Casa de la Juventud, que estaba allí al lado del liceo. Sí. Pero el profesor que más me marcó a mí fue en sexto, lo que era segundo preparatorio en aquel tiempo, que fue Vivian Trías. Vivian Trías también. Me saco el sombrero. Bien. Hoy te invitamos para hablar un tema muy especial y andamos medio cortón de tiempo y queremos que desarrolle lo más posible. Bueno. En algo que nosotros hemos dicho muy por arriba, quizás la primera revolución agraria, o intento de eso, sin serlo quizás, que fueron el reglamento de tierra de 1815, que se cumplieron el 10 de septiembre, su aniversario. Sí, señor. Y para eso trajimos uno de los mejores acá a la vuelta. Dicho sea de paso, una vez más vino anteriormente a ti Freddy González. Freddy. Amigo Freddy González. Gran amigo. Que ahora va a venir por Julio Sosa. Gran amigo. Bueno, vamos arriba a desarrollar este tema. Nos queremos mucho. ¿Ya estamos grabando? Sí, estamos grabando. Usted siga adelante, acá está todo al aire. Que aquí hasta que termine no para. Creí que era una previa esto. No, que la previa para hacerlo. Sí, bueno, bien. O sea, tú hiciste bien en me invitaste para eso. Es la referencia al 10 de septiembre de 1815, donde Artigas,
que en ese momento, digamos, ejercía una doble autoridad. Era, por un lado, gobernador de la provincia oriental, pero al mismo tiempo era protector de los pueblos libres, estaba al frente de 6 provincias de esta región, ¿verdad? De esta región. Y el 10 de septiembre de 1815, él promulga lo que llama el Reglamento Provisorio de Tierras para el fomento de la campaña y seguridad de los hacendados, ese enorme título, que en realidad todos lo conocemos como Reglamento de Tierras. Es un documento que, digamos, tiene antecedentes, porque no nace de la nada, sino que hay que tener en cuenta que ya los españoles, en el último tramo del dominio colonial, último cuarto del siglo XVIII, perdón, intentaron hacer algunos cambios porque la problemática de la tierra era evidente, ¿verdad? Es decir, qué pasaba acá en la banda oriental, incluso en la región, pero sobre todo en la banda oriental. Es decir, hay mucha tierra, 18 millones de hectáreas cultivables, o aprovechables, mejor dicho, porque era básicamente ganadería, en manos muy poca gente, y muchas familias, 8.000 podríamos decir, se ha estimado en aquel tiempo, la población era escasa para la época, sin tierra, con una vida azarosa, compleja, ¿verdad? Donde su destino era de tener suerte trabajar de peón para un latifundista, y si no, como hombre suelto de la campaña, con las dificultades que eso tenía, ¿no? Es decir, volviendo a los españoles hicieron 6, 7 planes que llamaban ellos para el arreglo de los campos, que nunca se llegaron a aplicar. Este reglamento de tierra 1815, una interrupción, ¿está antes o después de la creación de Villa Guadalupe? Después. ¿Cómo cuánto después? Porque más o menos tiene que ver con algo parecido. Sí, si vos te referís al primer gobierno artiguista de Villa Guadalupe es de 1813. 1813. 2 años antes. Que es algo, yo no estoy hablando por boca mía, sino lo que entendí alguna vez que explicó al azar por arriba del rebote Ernesto Agassi en cuanto a el Instituto Nacional de Colonización y cuál fue el criterio que usaron para la creación de Villa Guadalupe. Sí. Bueno, Las Piedras es un lugar estratégico, pero Canelones también lo es, ¿viste? Canelones en aquel tiempo era un lugar estratégico porque era como una especie de cruce de muchos caminos que comunicaban con regiones del interior. Y tenía funciones diferentes. Es decir, Montevideo, que era un poco el centro urbano más importante, estaba ocupado por los españoles. Era su centro de gobierno y de defensa militar. Entonces, si vos querías resolver cosas militares para enfrentar a Montevideo, tenías que venir a Las Piedras. Que el centro militar era Las Piedras en ese momento, por la cercanía con Montevideo, ¿verdad? Por la comunicación que tenía. Ahora, si vos querías atender a lo político, a la organización institucional y eso, tenías que ir a Canelones, a Guadalupe, porque allí era un poblado, no demasiado grande, un poco más grande que Las Piedras, pero tenía cabildo. Entonces ahí había ya una estructura política que viene de la colonia y que era muy importante. El cabildo es una institución muy importante en la colonia. Así que en 1813, volviendo al tema que estás hablando, lo que el Congreso de Abril, que fue convocado por Artigas para resolver la participación en la Asamblea General Constituyente en Buenos Aires, se nombran diputados y se le dan a los 6 diputados se le dan las famosas instrucciones del año 13, ¿verdad? Para que actúen en esa asamblea. Unos 15 días después, el 20 de abril de 1813, se crea el Gobierno Económico de Canelones. Gobierno Económico de Canelones. Claro, que es un gobierno provincial en realidad. Se llama de Canelones por el sitio, digamos, de la ubicación, pero es un gobierno provincial porque desde allí que se forma un gobierno que tiene 9 miembros, en realidad tiene la estructura de un cabildo colonial, pero no es un cabildo colonial, sino que es un gobierno revolucionario. Y de alguna manera es la cabeza política de los 23 pueblos que había en la banda oriental en ese momento. Entre ellos estaban Las Piedras.
Mirá vos. Estaba Panto también, ¿no? Estaba Santa Lucía, que se llamaba San Juan Bautista, Puerto Santa Lucía. Estaba Canelones o Guadalupe, ¿no? En fin, Canelones estaba bien representado. Y después otros, ¿no? Sí, Maldonado, Colonia, ¿no? Santo Domingo Soriano, en fin. Escuchando algunas cosas de estas, uno recuerda con su papel de ser vecino de Las Piedras y vivir acá y estar en política en Las Piedras y Canelones, pero no somos de acá. Recordarlo de las juntas locales autónomas. Sí. De alguna manera tienen ese arraigo, ahora que lo estás diciendo, Pando, Santa Lucía, Canelones, Las Piedras. Sí, sí. Nada viene solo antojadizo. Nada viene antojadizo, no, y para eso, por suerte, la historia nos ayuda a entender todo eso. Sí, nada es, bueno, en algún momento sí, pero en general en el transcurso de los procesos históricos siempre hay antecedentes, ¿no? Siempre hay antecedentes. ¿Qué se refleja en estos 20 y pico puntos, 27 puntos o no? 29. 29 puntos. ¿Qué es lo que se refleja desde el punto de vista Y bueno, político institucional de aquella época? bueno, Mirándolo a distancia. sí, mirándolo a 200 años, para redondear. Claro. 200 años. Y en esa época donde habían revoluciones de acá, de allá, San Martín. Bueno, había revoluciones en toda América del Sur, digamos, ¿no? América del Sur. Sí. Revelaciones no cuento Brasil, ¿no? Que era un imperio. ¿no? Revelaciones de muchos que fueron soldados españoles que vinieron, se pusieron en defensa de los... Bueno, viste, los sociales Tipo San Martín. es complejo. Sí, San Martín en realidad cuando viene a actuar, digo, ya nos manteníamos en otro tema, pero sí, San Martín viene a actuar viene en realidad de Europa, porque él estuvo peleando en las guerras contra los franceses. Bolívar. Contra las tropas. No, Bolívar se crió en Caracas y tiene un maestro fantástico, Simón Rodríguez, maestro de verdad, y que lo educó, ¿sabes qué? Siguiendo el modelo, el manual de educación de Bolívar es una obra de Rousseau que se llama El Emilio. Y si vos lees El Emilio, ahí te dice cómo debía educarse un joven en la época de las nuevas ideas. Y Simón Rodríguez tomó ese texto, educó a Bolívar, lo llevó... Bolívar es hijo de familia mantuana, de muy buen pasar económico. Entonces lo contrata a Simón Rodríguez y lo lleva al joven a pasear por las capitales europeas, a ver Grecia, a Roma, toda su historia. ¿Se entiende esto? Sí, claro. Todo eso. ¿Cómo se plasma lo de Artigas acá, que es también hijo de gente, lo de Artigas aquí en Uruguay, en el Río de la Plata? ¿Cómo se plasma? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Por qué llega a hacer esto? Bueno, porque, digamos, la sensibilidad de Artigas es muy particular. Él es el abuelo de él es fundador de Montevideo. Es decir, que es una familia patriarcal, digamos, de alguna manera. Fue integrante del Cabildo de Montevideo, fue jefe de coraceros, de corazas, se llamaba en aquel tiempo, que era un poco la defensa de Montevideo. Y el padre de él, Martín José, también cabildante e hijo de, digamos, integrante de las cuerpo de corazas. Y José Artigas es uno de los hijos de Martín José que se educa con los franciscanos, que tienen un colegio de muy buen nivel ahí en la Ciudad Vieja, pero luego ya con 14, 15, 16 años, no está bien preciso la fecha, él iba habitualmente, fue durante toda su niñez a la estancia de los abuelos y del padre que estaban en Sauce, ¿no? Por eso Sauce está muy vinculado con el artiguismo, ¿no? De alguna manera. Pero lo que documentalmente tenemos, que a una edad más o menos, voy a dar un promedio, 16 años, él opta por abandonar la casa familiar y se va a vivir como hombre suelto a la campaña, a convivir con el gauchaje, con los matreros, en fin, era un espíritu libertario de él y de regular su vida con sus intereses. Y en realidad practica la economía que se hacía en aquel tiempo. Es decir, la estructura económica de los españoles era muy rígida y por lo tanto estaba en manos de grandes poseedores de tierras y dueños del ganado también. Así que la gente suelta lo que tiene que hacer era contrabando. Es decir, capturar ganado y vender el cuero en la frontera del Brasil portugués, ¿verdad? Y Artigas participa de esa actividad como muchos otros, como muchos. Es más, aparecen algunos documentos donde
las autoridades españolas requieren su captura de... Capaz que tiene que ver con algunos de los puntos. Yo estaba leyendo acá algunos de los ítems en cuanto al... que habla de... el 12, los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hayan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades. Ahí está definiendo él. Es duro. Sí, sí. Lo que pasa es que el reglamento de tierras es un documento único en América Latina. No hay, desde México al Río de la Plata. ¿Cuánta difusión tiene? No encontrás un documento de esta dimensión con este contenido. Uno le pregunta a alguna gurizada, ¿lo manejan? Sí, lo manejan, sí. Sí, ese es un tema que se trabaja siempre en el liceo. En la escuela se hace alguna referencia, pero en el liceo ya se trabaja bien. Ni que hablar donde yo doy clase que instituto de profesores, ¿no? ¿Pero te lo estoy hablando desde ahora o desde mi infancia cuando yo No, yo tengo ya 63, hablaba. tenía... Sí, sí, claro. Bueno, yo también tengo unos cuantos. El tema es que digo, ¿qué hemos ido aportando los que trabajamos en historia? Hemos ido aportando las nuevas investigaciones que van reubicando documentos de Artigas o de la época artiguista, ¿verdad? Y hay una relectura en torno a nuevas miradas, digamos, para decirlo. Y lo que nos da las nuevas miradas que vienen a partir del tiempo es que descubrimos cada vez más que este es un documento único, documento fundamental, lleno de sabiduría, de un jefe, un caudillo, un protector como era, un gobernador como era Artigas en ese tiempo, que puso ahí todo su conocimiento, toda su experiencia y lo más interesante, como él había tenido experiencia en el periodo colonial, entendió cuál era la problemática de la campaña. Entendió. Y lo que pone los 29 artículos son soluciones concretas, claras, precisas, que se pueden aplicar. No es un documento utópico lleno de promesas, ¿se entiende? Sino metiendo el cuchillo a fondo ahí. ¿Cómo lo toman los sucesivos caudillos de los partidos tradicionales o los partidos de aquella época? Y bueno, ¿cómo toman este reglamento? Y bueno, fue ocultado ese documento. Era no querido por la clase propietaria. Porque si él dice, en realidad lo que dice es que en el artículo 12, 13, 14 y 15 que le va a confiscar las tierras a los grandes poseedores, que son lo que él llama los malos europeos y poderes americanos, como vos nombraste recién, ¿verdad? Esa gente no quiere saber nada de Artigas. Y el documento estuvo oculto durante 60 años. 60 años estuvo oculto el documento. ¿Sabés dónde aparece? El documento aparece en archivos posteriores, por la década del 70, por allá. En principio lo que se decía era que el reglamento de tierras artiguistas era un documento interesante, muy importante, pero que nunca se había podido aplicar por la invasión portuguesa. Y punto y aparte. Y ahí quedaba guardado en el cajón. Pero nadie estudiaba si realmente cuál era la dimensión del documento, cuáles eran los capítulos que tiene adentro y si se había aplicado o no y cuáles eran los resultados, digamos, porque nadie quería poner ese tema en discusión, porque ese tema, si se pone en debate, ¿qué pone en juego? Pone el derecho de propiedad en juego. Porque Artigas dice, le vamos a confiscar la tierra, confiscar, sin retribución. Confiscar es sacar la tierra. El Estado te saca la tierra y no te retribuye con ningún dinero ninguno. Es lo que llama justicia revolucionaria, ¿verdad? Se lo saca a los grandes latifundistas, que en realidad tenían el 80% de sus latifundios eran improductivos, aprovechaban un 20% del otro, pero no lo soltaban tampoco. Y se los voy a dar ¿a quiénes? A lo que él llama los más infelices, para que sean los más privilegiados. La clase alta no comulgaba con ese camino. ¿Cuánto influye esto en hacer un gran bloque anti-artiguista y obligarlo a la redota? Y bueno, sí, claro, tiene enemigos por todos lados. Tiene, claro. Que no importaban los colores, sino una clase en aquel momento. Artigas va por su proceder, que además es cristalino, coherente, ¿verdad? Con una línea de la cual no se aparta, sino que la enriquece permanentemente. Lo que va haciendo Artigas es, en sus pensamientos, durante es decir, la acción artiguista es una década, 1810-1820. Y en esos 10 años él emite una cantidad de documentos
El archivo Artigas hoy tiene 38 tomos, así que imagínate, tomos con cientos de documentos cada uno, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que él va haciendo a lo largo de esos 10 años es de las ideas originales de la cual está convencido, como de la justicia social, por ejemplo, ¿verdad? Como esto de qué hacemos con la tierra, u otros, con la forma de gobernar, la forma de organizar el Estado, ¿verdad? De tener una provincia basada en la soberanía particular de los pueblos, y luego a partir de eso crear la provincia oriental, como él dice, compuesta de pueblos libres. Es una definición fantástica, ¿verdad? Porque es una provincia soberana. Y a su vez la lleva a una organización confederal, en lo que se llama el sistema de los pueblos libres, o la Liga Federal. Y eso le fue generando enemigos. Enemigos, principal, la élite gobernante de Buenos Aires. Ese es el principal enemigo que tiene, ¿no? Pero también tiene como enemigo los socios montevideanos, los grandes propietarios, los grandes comerciantes exportadores, esa élite portuaria, patricia, también que son poseedores de grandes tierras, obviamente que no quiere saber nada de Artigas, no quiere saber nada de Artigas. Y entonces a eso se le suma la invitación que se le hace desde Buenos Aires y con la vista gorda, digamos, de esa élite montevideana, para que los portugueses invadan. En el periodo artiguista invadieron 2 veces, invadieron en el año 1811 e invadieron en el año 1816. Los portugueses. Los portugueses, ejércitos que venían con miles de hombres, muy bien armados, con un aparato logístico atrás y la experiencia de haber peleado en Europa contra Bonaparte. Entonces eran los veteranos de guerra que eran de un gran nivel militar. Claro. Y Artigas tiene su gente que no tiene ese tipo de armas. Apenas consigue. Si uno ve la pelea del 18, la batalla del 18 de mayo, claro, es heroica con las armas que pelea. Y sí, tiene un par de cañoncitos de A2 que se llamaban, que eran lo más chiquitos, y después armas blancas. Esta pelea con armas blancas. Lanza, facón, cuchillo, un sable, una boleadora y coraje. Y mucho coraje. ¿Cuánto de esta gesta artiguista es aplicable hoy o podría ser aplicable, más allá de aplicable, yo digo, el manejo de la sociedad, que es lo que me importa? Las correlaciones fuertes. Bueno, documento tiene 200 años, vos no lo podés aplicar al pie de la letra, como dice, pero los principios esenciales, que es lo que vos te referís, eso evidentemente que si crees en ese tipo de ideología, se aplican perfectamente. Por lo menos uno cree o no cree ser factible que eso está arriba de la mesa y que hay alguien hoy y mañana que lo pueda aplicar. Claro. Llevándolo a su concepto de fondo, digamos. Claro. El concepto básico es, por ejemplo, justicia social. Bueno, que no haya una sociedad partida en dos, con los más ricos, una élite brutal, ¿verdad? Y la gente empobrecida. No. Justicia social, en el sentido, digamos, que eso se equilibre, ¿verdad? Y darle participación en los recursos del Estado, en aquel tiempo de la provincia, hoy sería un Estado, a los más infelices, a los más pobres. Infelices en el sentido que habla el artiguismo, es un concepto que viene del humanismo cristiano, no como nosotros que a veces sentimos cuando se dice despectivamente, dice, este es un infeliz, ¿no? Es decir, eso es un calificativo denotativo, denigratorio, digamos, desde el punto de vista social. Cuando el artiguismo habla de los infelices, quiere decir, en el concepto del humanismo cristiano, quiere decir no, es decir, los que no han llegado a la felicidad, infeliz, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál era la felicidad para esa población que vivía en la campaña? Pues en aquel tiempo vivía 80% de la población vivía en la campaña, solo 20% vivía en Montevideo. Y entonces, ¿cuál es la felicidad? Y la felicidad es tener un pedazo de tierra, poder armar su ranchito, tener sus vaquitas y vivir con su familia tranquilamente. No era ninguna cosa que no pudiera realizarse. Eber, yo me imagino que, más allá de la experiencia, pero de ser
un jefe en las peleas, en las luchas prácticas de guerra, de saber manejarse con indios, con mulatos y con criollos, saber lo que está para dar pelea. Alguien lo tiene que haber asesorado. ¿Cómo Bueno, arma este boñato de la...? Bueno, él tiene formación, digamos, militar a través de su familia. Su padre fue... Aunque él no era militar. Él era militar, sí. ¿Ah, sí? Sí, era militar. Digamos, cuando se incorpora en 1796 o 97 a los blandengues. Los blandengues, que era un cuerpo de defensa de la frontera española, cuya sede estaba en Maldonado, ¿verdad? Y hay un edicto que le da inmunidad a todos aquellos que fueran perseguidos como bandidos o desertores en la campaña, y Artigas estaba entre ellos, porque se dedicaba, como te decía, a las matanzas clandestinas, a la venta de cuero, que tienen una cantidad de caudillos que lo seguían, ¿no? Y él se presenta, porque lo deja libre de pecados, ¿viste? Y va a tener un trabajo y va a tener un sueldo, ¿no? Era como una nueva salida a su vida. Ya tiene 46 años. Fíjate vos, que a veces... Él no con su y más para esa época. Claro, yo charlo con los gurises y a veces le digo, cuando hablamos de un revolucionario, ¿qué edad qué edad se imaginan ustedes que arranca un revolucionario? Y sí, de joven, te dicen todos, ¿sí? Y bueno, Artigas, en realidad, cuando inicia la revolución en 1811, tiene 46 años. Es un loco ya a esta altura, grandecito, ¿no? Sí, claro. Igual él tuvo una vida prodigiosa, vivió hasta los 86, que no era común en la época. No. Para nada común. Pero ahí hace experiencia militar, los blandengues. Y ahí tiene que ver su capacidad personal. Tiene tantas virtudes personales, tantas capacidades personales, que va subiendo rápidamente. En muy pocas semanas va de cabo a teniente, y llega a capitán. Claro, es un hombre destacado. Es un hombre destacado. Cuando él se incorpora a la revolución que se inicia en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, él en el 11, en febrero, estando como blandengue en Colonia, percibe que era necesario incorporarse a la revolución. Porque Montevideo, que era el centro operativo capital de la banda oriental, estaba en contra del gobierno revolucionario de Buenos Aires y era fiel al sector más conservador de España, ¿verdad? Entonces él se pasa, abandona, se fuga de los blandengues, es un desertor, ¿entendés? Y va a Buenos Aires a ofrecer sus servicios. Buenos Aires recibe con los brazos abiertos, porque el secretario de la Junta, que era Mariano Moreno, ya había escrito que si se quería llevar la revolución a la banda oriental, debería contarse entre ellos con un tal Pepe Artigas, que era fundamental por el arraigo que tiene en la campaña, ¿no? Y él va a Buenos Aires, ofrece servicio, lo reciben con los brazos abiertos. Y él promete llevar, mira la promesa de Artigas, prometo llevar el estandarte de la libertad hasta los muros de Montevideo. Qué interesante esa definición, ¿no? Sí, claro. Y bueno, Buenos Aires ayuda ahí con 200 pesos, algo militar, ¿verdad? En fin, nada del otro mundo, pero para el ejército... En la práctica, el reglamento de tierra de 1815 no lo pudo aplicar nunca. Se pudo aplicar. ¿Se pudo aplicar? Se pudo aplicar. Aunque se negó su aplicación durante el siglo XX, se pudo, el siglo XIX, perdón, finalmente se descubren documentos que estaban bastante ocultos. ¿Dónde estaban ocultos? En el Cabildo de Montevideo. Es decir, donde está la clase más rica de la banda oriental, ¿verdad? La provincia oriental después. Llega a aplicarlo, sí. Llega a aplicarlo, no en la dimensión de lo que él quería. No. Porque cuando pone en práctica el reglamento le está tocando el derecho de propiedad a los grandes latifundistas y estos tiemblan. ¿Cómo es que a la fecha, y convocan a los portugueses? ¿Cómo es que a la fecha del día de hoy todo el mundo es artiguista? Cuando en realidad en muchos de los ideales que están en este reglamento de tierras son
totalmente contrarios a quienes están diciendo. Y lo que pasa es que lo que pasó con Artigas es que se transformó, digamos, de ese caudillo, conductor y conducido, como dice Barran, ¿no? Conductor y conducido. A veces él conduce las acciones y a veces el pueblo es el que lo conduce a él y se deja conducir, ¿no? Así, conductor conducido. Formidable esa definición de Barran. Vivian Trías tiene una definición parecida a esa, de la misma idea, conductor y conducido, que lo escribe en una de sus primeras obras, que se llama Las Montoneras y el Imperio Británico, de Vivian. Bueno, después de muerto Artigas, 1850, ¿verdad? Pasan 30 años y sigue oculto en la historia. Estamos hablando casi ya en 1900. Ahí está, el último 20 años, 25 años del siglo XIX, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A esa altura, los procesos históricos desde el punto de vista político habían determinado, que ese es otro tema, pero el título nomás, que la provincia oriental dejara de ser parte de las Provincias Unidas, dejó de ser parte de la Cisplatina, como fue durante un tiempo ocupado por los portugueses y brasileños, y pasa a ser el Estado Oriental del Uruguay con la Convención de Paz del año 1828. Nace nuestro país, 1828. Tiene su primera constitución en el 30, todo. Pero ¿qué le falta a este país? Le falta identidad nacional propia. Es decir, la gente que vivía en 1828, 1830, no se sentía uruguayo, se sentían orientales. Y sentirse oriental es artiguista. Es artiguista. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la dirigencia intelectual montevideana? Generar las condiciones para crear un héroe nacional uruguayo. El país precisaba un héroe nacional uruguayo. Precisaba una bandera, precisaba un himno, ¿no? Un escudo, pero precisaba también un héroe nacional. ¿Y quién podía ser héroe nacional? En el momento de la independencia, en 1828, 1830, y lógicamente eran o Rivera, Oribe o La Valleja. Ellos eran los protagonistas de esa época, pero los tres están vinculados al nacimiento de las divisas tradicionales. Entonces, ni un blanco va a votar a Rivera, ni un colorado va a votar a La Valleja o a Oribe. ¿Entendés? Cosa que no pasa hoy, pero eso es ajeno a harina otro costal. Claro, es otro costal. Te digo, en el momento histórico, ¿no? Está claro. Es decir, que el país necesitaba un héroe que no estuviera contaminado de divisas y que lo hubiera rodeado el pueblo. ¿Y quién era? Era Artigas. Así que lo que hubo que hacer... Aunque en el fondo chocaran, sí, muchos de los dichos de Artigas y su quehacer de Artigas diario chocara con lo que estaban y bueno, lo que hubo que hacer es, dicho cotidianamente, hubo que maquillar ese héroe para transformarlo de aquel que acusaban de bandolero, de contrabandista, ¿no? De traidor a la patria, al que habían puesto precio a su cabeza para que lo trajeran vivo o muerto. Ahora transformarlo en ¿qué? En héroe nacional uruguayo. Es muy importante la historia y los historiadores que traen a luz algunos de estos hechos para, muchas veces en este programa yo lo he dicho, la historia es una parte de la historia, o la historia muchas veces es contada de una manera y no de la manera que la historia. Claro. Nosotros usamos documentos. Yo como profesor historiador, mi sustento son las fuentes. Las fuentes son los documentos. Obviamente, también se puede interpretar los documentos de diferente manera. No hay nada que sea sí, claro, línea recta, ¿no? Pero el documento es blanco sobre negro. Exacto. O negro sobre blanco. Ahí está. Y yo tuve muy buenos docentes en mi paso por el IPA y por la, y lo que está escrito acá por la facultad para poder ver las diferentes miradas y lograr una interpretación sólida. ¿Viste? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces ahí nace, volviendo a la pregunta tuya, ahí hubo que hacer nacer al héroe nacional uruguayo. El Artigas uruguayo. Con sus defectos y sus virtudes. Claro, no, exaltando las virtudes, los defectos, tapémoslos, ¿verdad? Porque los héroes nacionales se construyen así. Pero mira que no es solo una labor intelectual de la inteligencia de fin del siglo XIX de nuestro país. En todas partes era lo mismo, cada país tenía su héroe nacional y hubo que maquillar, hubo que arreglar, ¿verdad? Es decir, sacarlo de la... Había necesidad de crear ese héroe. Claro, claro. Porque en realidad, frente a los hechos en aquel momento,
Artigas sufrió la derrota. Y fíjate que Artigas derrotado militarmente. Y cuando le ofrecieron, en medio de ese clima complejo de esa década que estamos hablando, Buenos Aires le ofrece en 1814-15 que la banda oriental se separara de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es la mayor parte de Argentina, ¿verdad? Todo eso, y que se creara un Estado independiente con Artigas como gobernador y que Buenos Aires lo iba a respetar. Más allá de si le creo la palabra a los directores bonaerenses, que no era muy creíble, Artigas responde inmediatamente que no, que su proyecto es que la provincia oriental esté insertada en un proyecto de patria grande, de Provincias Unidas. Se lo vuelven a proponer unos años más adelante y vuelve a rechazarlo. Vuelve a rechazarlo. Es partidario de la unidad mayor, que son la Provincia Unidad de Río de la Plata. Y eso está en las instituciones en el año 13. Ya en el 13 está eso escrito, ¿verdad? Y bueno, habría que transformar a ese héroe, que era un héroe americano, en un héroe uruguayo. Entonces, decir que peleaba por América, ¿verdad? Pero que era de acá, es uruguayo, y que no se lo prestamos a nadie. Entonces, ¿cómo creas tu nacionalidad? Si descubrís tus raíces históricas, ¿verdad? Sí, claro, de dónde venimos, tus tradiciones, tus costumbres, ¿verdad? Y también tus héroes. Pero ¿qué pasa? Que Artigas estaba más vinculado a una etapa diferente, así que hubo que transformarlo en héroe nacional uruguayo. Ever, nos tenemos que ir. Y hablamos poco del reglamento, ¿no? Sí, pero yo te invito y ya te dejo comprometido al aire. Dentro de 15 o 20 días nos hablamos de vuelta. Bueno, con todo, sí, con gusto. 15 o 20 días más no. Perfecto. A ver si podemos seguir el hilo en este propio septiembre. Perfecto. En este propio septiembre. Florencia, lo anotás por allí. Porque es importante sí, porque entender muchas veces cosas que pasan hoy y de dónde venimos. Claro. A partir de aterrizar las ideas que están en el documento, traerlas al presente. En este plano general, porque vos no tenés idea de esto que está acá. Sí. Pero te voy a decir quién es y lo que significa. ¿Quién significa esos dos veteranos que andan ahí? Y bueno, la vida será. Bien, va bien. Somos un verdadero profesor. Esta foto la sacó un amigo tuyo, conocido tuyo, Raúl Valenti. Ah, Raúl, mirá. Sí, eso es un camino de por ahí adentro, Cuatro Piedras, que fuimos juntos a sacar fotos. Ah, mirá. Estoy hablando con un parroquiano de La Piedra que conoce la zona, por lo tanto le estoy explicando. Sí, claro. Es un vecino más. Camino a Cuatro Piedras, conozco perfecto. Pero esos vecinos que están allí, esos nombres que los hicimos en Canal 11 como estábamos nosotros, en la escenografía, la mayoría de la gente me dice el Pepe y Lucía, no son el Pepe y Lucía. Esos vecinos son dos vecinos. Es una pareja de habitantes de la campaña. Había un veterano solo que iba caminando, está sin cara, porque es algo imaginario, esa persona querible, querida, claro. El almacenero, el tío, el abuelo. Un buen vecino. Un buen vecino, un buen cristiano que la gente lo quiere muchísimo, cada uno se lo tiene que imaginar. La doña lo mismo, se llama Doña Amanda. Mirá. Y él, ¿cómo era? Don Gregorio, nombre elegido por los televidentes. Ah, mirá. Don Gregorio y Doña Amanda. Mirá. Que van caminando y eso sí tiene el significado de la vida. Y allá arriba es la utopía. La utopía. Llega allá y sigue, se abre el camino de la vida. Perfecto. Esa es la escenografía de Andares. Y es una interpretación muy vinculada con los proyectos del artiguismo, Sí, que claro. apuntaban a la utopía y apuntaban a un sendero, a un camino, ¿verdad? Porque viste que se habla de un concepto, y no voy a ser largo porque sé que estamos a la hora, ¿no? De derrota del artiguismo. Y los documentos que de la época del artiguismo que decían... Tenemos una plaza, una cuadra acá. Una plazoleta, la derrota. Y bueno, La redota. pero por redota acá, quizás que es otra interpretación, pero en realidad en el lenguaje de época, buscando los documentos artiguistas de 1813, por ejemplo, derrota quería decir derrotero, camino, senda, y no derrota militar. ¿Entendés? Entonces, me parece que ese camino, esa senda, ese derrotero, Ese camino también está ahí. está ahí. Lleno de laburo y lleno de perspectiva. Es decir, que hay una perspectiva artiguista también en esa mirada. Sí, claro.
Sí, clarísimo. Estamos en Uruguay y estamos en Las Piedras. Un camino a construir, además. Y yo no quiero olvidarme, y te lo dejo al aire ya y nos vamos, porque Sí. nos tenemos que ir. Bueno, Pero esa plazoleta que hay allí, sí. vos ni sabés porque tu hijo trabajaba en el municipio, si sabes eso, pero fue el inventor digamos, de la diagramación de la plazoleta. El que la diagramó, ¿Sí? no sé. Pero tu hijo te acabo de decir. Ah, viejo, no te entendí. Tu hijo te acabo de decir. Yo era concejal en ese momento. Pero ni nos vemos, ¿viste? No me contás. Hace muchos años. Sí, no me acordaba que había sido José. No, mira, no sabía. Sí, pregúntale a él. Claro, con Un todo gusto. abrazo. Gracias por estar. Un placer, gracias Y por ahí te vas con otra alegría. Gracias por Elena anduvo por acá. gracias por la invitación. Y quedamos para dentro de 15, no te digo 15 días seguro porque tengo que ver la agenda, 15 o 20 días. Perfecto. Más no. Cuando Siguiendo hablando de estos temas. Avísame con tiempo y agendamos. ¿Ya estás avisado? No, pero la fecha concreta.